Este es el cuarto video del curso Perspectiva de Género. Corresponde a la unidad 4, Investigación con Perspectiva de Género. Hola, saludos a todas y todos los participantes del curso Perspectiva de Género, encaminado a las áreas policiales. Mi nombre es Eric Norman Contreras Sánchez y soy su instructor. El día de hoy vamos a verificar la unidad número 4, por lo tanto el mismo número de video respecto al tema investigación con perspectiva de género. El primer punto a tratar en este tema va a ser que las autoridades encargadas de la investigación del delito, en este caso el Ministerio y las policías, se van a regir bajo los principios que están enmarcados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 21, párrafo noveno, en el Código Nacional, en los artículos 131 y 132 en este Código Nacional de Procedimientos Penales respecto a las obligaciones del Ministerio Público y de las policías, a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Protocolo Nacional de Policía Primer Respondiente y demás lineamientos respecto a las obligaciones de las áreas de investigación, donde nos refiere que los principios que siempre debemos aplicar es el de legalidad, el de objetividad, el de eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos que están reconocidos en la legislación comentada, así como en los tratados internacionales de los que México forma parte por haber sido firmadas y ratificados. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que en ciertas líneas de investigación que aluden a delitos relativos a violencia contra las mujeres de todo tipo, han existido patrones sistemáticos por parte de las autoridades que no han dejado realmente hacer una investigación aplicando los principios de igualdad. Y estos patrones han establecido una ineficacia en las investigaciones que no permiten realmente esclarecer los hechos y por lo tanto, en su caso, el culpable queda impune y no se repara el daño, no cumpliendo con los objetivos del sistema penal acusatorio conforme al artículo 20 constitucional en su apartado A de las disposiciones generales, fracción primera, donde se establecen estos objetivos. También la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado ciertos elementos que se deben tomar en cuenta cuando se imparte justicia para verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad en contra de las mujeres que no permite realmente una impartición justa y por lo tanto están obligados todos los jueces a aplicar lo siguiente por cuestiones de género. Y esta Suprema Corte nos establece en su jurisprudencia número de registro 2011-430 lo siguiente: acceso a la justicia en condiciones de igualdad, elementos para juzgar con perspectiva de género. Y nos señala del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que por cuestiones de género impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. Esto quiere decir que por el respeto a los derechos humanos, la protección de los mismos, para impartir justicia, los jueces están obligados a aplicar y juzgar con perspectiva de género, aun cuando las partes no lo soliciten. Esto se hace de oficio y aplicar un método para verificar si realmente existe una situación de violencia o vulnerabilidad que no ha permitido realmente una investigación justa y por lo tanto no se va a poder impartir justicia al final del día. Por ello, el juzgador debe seguir la siguiente metodología, comenzando con el primer punto: identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia. Entonces, lo primero es verificar, identificar que por una cuestión de poder una de las partes, en este caso el hombre, influya en la administración de justicia o en la investigación del delito y por lo tanto se tiene que investigar esta circunstancia. Dos,
cuestionar los hechos y valorar las pruebas, desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género. Por lo tanto, tiene que verificar los hechos y valorar las pruebas de acuerdo a situaciones específicas donde no debe aplicar estereotipos o prejuicios. Si se ha aplicado este tipo de cuestiones, se tiene que desechar. Si de por sí en cualquier análisis, en cualquier valoración de pruebas, no se pueden aplicar estereotipos, menos cuando existe violencia o discriminación en contra de las niñas y las mujeres. El tercer punto que deben analizar y verificar los jueces es, en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones. Si ve que con lo que se aporta no es suficiente para visibilizar esta circunstancia, entonces tiene la obligación de pedir mayores actos de investigación o periciales para poder verificar y visibilizar si existe esta violencia o esta discriminación en contra de las mujeres. 4. De detectarse una situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género. Entonces, si verifica y visualiza que realmente hay una desventaja por cuestiones de género, entonces tiene que poner entredicho lo que dice la legislación en el caso de que no aplique un criterio diferenciado y especializado para cada caso, ya que muchas veces la ley solamente establece un principio de igualdad, pero que realmente no se tiene acceso de la misma manera una mujer que un hombre. Por lo tanto, el juez tiene que resolver de manera justa e igualitaria, aplicando distintos parámetros para llegar a este derecho humano que tienen las mujeres. 5. Para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y las niñas. Por lo tanto, va a tener que verificar en los tratados internacionales, va a tener que verificar en la constitución política, en las diversas legislaciones de los diversos órdenes de gobierno, en los reglamentos, en los protocolos, etcétera, para ver qué es lo que protege mayormente a los derechos humanos de las niñas y de las mujeres y aplicarlo como tal, aplicando por lo tanto el control de convencionalidad o el control de constitucionalidad de acuerdo al caso en concreto. El punto 6 nos dice que se debe considerar que el método exige que en todo momento se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. Por lo tanto, siempre debemos, como lo mencionamos en el capítulo anterior, aplicar un lenguaje incluyente, utilizarlo en todo momento para no discriminar y no violentar derechos, en este caso por cuestiones de género. También en la tesis aislada con número de registro 2013-86-6 nos establece lo siguiente: juzgar con perspectiva de género, concepto, aplicabilidad y metodología para cumplir con dicha obligación. De acuerdo con la doctrina de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema, la perspectiva de género constituye una categoría analítica que acoge las metodologías y mecanismos destinados al estudio de las construcciones culturales y sociales entendidas como propias para hombres y mujeres. Es decir, lo que histórica, social y culturalmente se ha entendido como lo femenino y lo masculino. En estos términos, la obligación de las y los operadores de justicia de juzgar con perspectiva de género puede resumirse en su deber de impartir justicia sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres, pero que no necesariamente está presente en cada caso, como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y el rol que debiera asumir como un
corolario inevitable de su sexo. Aquí lo que debemos entender que por patrones que se han establecido históricamente de lo femenino y lo masculino, los juzgadores tienen la obligación de romper con ellos y que siempre deben juzgar con perspectiva de género para que realmente exista una igualdad y por lo tanto deben seguir lineamientos y protocolos ya establecidos, ¿sí? Y publicados muchas veces ya en México para poder juzgar bajo estas circunstancias y verificar que también la investigación se haya hecho conforme a estos protocolos y estos lineamientos. También nos comenta que la importancia de este reconocimiento estriba en que de él surgirá la posibilidad de que quienes tengan encomendada la función de impartir justicia puedan identificar las discriminaciones que de hecho pueden sufrir hombres y mujeres, ya sea directa o indirectamente con motivo de la aplicación del marco normativo e institucional mexicano. Dicho de otra manera, la obligación de juzgar con perspectiva de género exige a quienes imparten justicia que actúen remediando los potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales pueden tener en detrimento de las personas, principalmente de las mujeres. Entonces, el juzgador debe observar tanto si en la legislación existen cuestiones que no aplican la perspectiva de género y no permiten la igualdad entre la mujer y los hombres, o cuando alguna práctica institucional por un servidor público no haya aplicado este criterio y por lo tanto tendrá que juzgar bajo esta perspectiva. En estos términos, por lo tanto, se debe resumir lo siguiente. Uno, debe existir una cuestión de aplicabilidad, un elemento de aplicabilidad. ¿Qué quiere decir? Lo que mencionamos en estas tesis, en esta jurisprudencia, en esta tesis aislada, es que de oficio el juez debe aplicar la perspectiva de género al impartir justicia. No hay de otra. Un elemento fundamental es la aplicabilidad. Y la segunda, llevar una metodología, como lo mencionamos hace unos momentos, seguir todos los patrones que se establecieron en la jurisprudencia, todas estas obligaciones que se tiene al impartir justicia deben aplicarse de manera sistemática y metodológicamente. El siguiente punto que vamos a tratar son las reglas mínimas para la investigación ministerial, para la investigación del delito. Lo primero que nos establece esta diapositiva es que toda diligencia debe ser impulsada de oficio. ¿Qué quiere decir? No debe importar si las víctimas o los familiares hagan la denuncia respectiva, simplemente por ser una cuestión de violencia en contra de las niñas o las mujeres, o un acto de discriminación, o que estén en un estado de vulnerabilidad, se tiene que empezar a investigar por oficio. Se debe investigar con una sensibilidad. ¿Por qué? Porque las condiciones de la víctima de este tipo de delitos son distintas y por lo tanto tenemos que asumir como servidores públicos esta circunstancia y conocer los protocolos respectivos para no ocasionar algún daño posterior a esta víctima, ya sea psicológico, ya sea físico o hasta jurídico en su momento. También debemos evitar interpretaciones formalistas en los delitos de materia de violación. Hay algunos investigadores, algunos ministerios públicos que forzosamente para poder integrar su carpeta de investigación y el tipo penal exigen que deba existir violencia física y esto no es necesario. No forzosamente para que exista violación debe existir violencia física. Hay otro tipo de violencias o algún otro tipo de presiones para obligar a tener un acto sexual que no sea consensuado. La entrevista de la víctima se debe realizar en un ambiente cómodo, privado, digno, seguro, que le brinde confianza a la mujer víctima de estos delitos, pero principalmente que se sienta protegida, porque esa es la principal función, que la mujer se sienta protegida después de lo que vivió. Esta entrevista
se debe registrar de forma en que se evite una necesidad de volverla a hacer o de repetir otra entrevista posterior. Cuando no haya otra, se tendrá que hacer, pero por eso debemos analizar qué es lo que se requiere para complementar toda la información necesaria y no tener que repetir esta circunstancia. Además, se tiene que brindar atención médica, sanitaria y psicológica a la víctima, tanto de emergencia como de forma continuada si así se requiere, mediante la atención cuyo objetivo sea reducir las consecuencias de salud y postraumáticas. Entonces, este derecho constitucional que tiene en el artículo 20, en su apartado C, de la atención inmediata y posterior, tanto física, tanto como psicológica como jurídica. También se debe realizar inmediatamente un examen médico psicológico completo con personal capacitado y también, en este caso, del sexo, del mismo sexo de la víctima, en este caso mujer, si así ella lo desea y lo solicita. Otra cuestión que se tiene es que se deben documentar y coordinar los actos de investigación y se deben manejar diligentemente las pruebas tomando muestras suficientes. ¿Sí? Realizando estudios para determinar la posible autoría del hecho, asegurando otras pruebas como la ropa de la víctima, investigando de forma inmediata el lugar de los hechos, en este caso el lugar realmente de intervención, y garantizando la correcta cadena de custodia, así como dar intervención a peritos en genética forense para recabar indicios y elementos materiales probatorios que se encuentren en cualquier parte del cuerpo de la víctima. Lo más importante es que se deben hacer todos los actos de investigación y técnicas de investigación necesarios para esclarecer los hechos y darle mayor información al Ministerio Público para que genere su autoría del caso y poder entender realmente y tener los elementos suficientes para decidir si ejercer o no acción penal, pero sí hacer una investigación exhaustiva, que se brinde también acceso y asistencia jurídica gratuita a la víctima. Ella sí decide tener también un asesor, está en todo su derecho, pero la obligación del Estado es que debe existir esta asistencia jurídica gratuita. Además, la información de identidad de las víctimas debe resguardarse en un sobre cerrado, donde se debe agregar al formato del anexo de entrevista del informe policial homologado. En el informe policial homologado, en el anexo de entrevista, viene un rubro, un recuadro que debes marcar donde se establece se reserva identidad. Lo que tienes que hacer es llenar todo lo demás del formato, documentar la entrevista, pero en el caso de la información de la víctima en este tipo de delitos, vas a poner se reserva identidad y en una hoja vas a anotar sus datos personales, empezando por el nombre, y una vez terminado ello, lo tienes que guardar en un sobre cerrado y adjuntarlo a ese anexo de entrevista para proteger, ¿sí?, la identidad de la víctima. Después, en cuanto a las medidas de protección, el personal sustantivo actuará tomando en cuenta de conformidad con los principios pro persona y el de máxima protección establecidos en la Ley General de Víctimas, lo que en base de los estándares internacionales sea aplicable. Recordar que inmediatamente se debe aplicar una protección a las víctimas. Nuestra función principal en el área policial, en un lugar de intervención, es preservar y proteger. Que primero la vida, después el lugar y los indicios, pero nuestra función principal es la vida, comenzando con las víctimas, ofendidos, testigos, la propia y hasta de los mismos probables responsables. Después nos dice que las medidas de apoyo implican asistir a las víctimas en necesidades inmediatas. Hay que buscar el canalizar por todos los medios la atención de las víctimas en los distintos rubros. No necesariamente yo como policía lo voy a realizar porque yo no tengo los conocimientos y las especialidades psicológicas, médicas, etcétera, pero inmediatamente debo buscar las formas de esta atención canalizando a las áreas especializadas respectivas. Lo hablamos desde un inicio, esto es el deber ser. El ser ya lo conocemos, que a veces cuesta mucho trabajo que estas áreas lleguen
al momento, es en algo que se tiene que trabajar y que el Estado debe entender que todo lo que dice la legislación debe generar estructuras para poder aplicarse realmente en la práctica y no violentar derechos de las mujeres y de ningún tipo de ser humano. Después se tiene, de igual forma, deberá adoptar las medidas adecuadas para evitar todo daño a las víctimas, sus familiares y testigos, ofreciendo a la persona la posibilidad de rendir su testimonio a través de dispositivos que distorsionen la imagen o la voz o por televisión en circuito cerrado, debiendo cuidar en todo momento que no se violen los derechos del imputado. En el caso de que exista testigos, de acuerdo con el protocolo de Estambul, si se concluye que existe un temor razonable de persecución, acceso o agresión a cualquier testigo, posible testigo, puede considerarse conveniente recoger las pruebas en un lugar cerrado, mantener confidencial su identidad, utilizar solo aquellas que no lo expongan y adoptar otras medidas adecuadas. Por lo tanto, las personas en calidad de testigos, tal como lo señalan las normas internacionales, serán protegidos de actos o amenazas de violencia o de cualquier forma de intimidación que pueda surgir como resultado de la investigación. Recordar que al final de cuentas hay un descubrimiento probatorio, pero no por ello quiere decir que voy a poner en riesgo la identidad de las personas. La cuestión de protección de la vida es lo principal que debemos asumir, que si bien es cierto necesitamos información, pero esta información debe ser obtenida siempre privilegiando la vida y la integridad de las personas que nos la están otorgando y debemos ver los medios para reservar la identidad hasta donde sea posible esta circunstancia. Después, cuando el hecho de hablar con un investigador puede poner en peligro a alguien, la persona que realice la entrevista buscará un lugar en el que pueda mantener la privacidad, seguridad y libertad de quienes deponen. Esta prerrogativa la refuerza el protocolo de Minnesota al establecer que el gobierno, a través de las instancias correspondientes, debe proteger a las personas denunciantes, testigos, familiares o cualquier otra que tenga relación con el caso que se investiga. Aquí seguir protocolos. A veces hay una urgencia de realizar entrevistas en el lugar y no tenemos los elementos, la fatiga necesario para que en el lugar de intervención cada quien pueda hacer funciones distintas y trasladar a este testigo a un lugar seguro. Sin embargo, tenemos que ver las formas de poder hacerlos y por eso la importancia de esta comunicación inicial que nos exige el Código Nacional de Procedimientos Penales, de la comunicación constante con el Ministerio Público para que coordine la investigación y empiece a ver este tipo de circunstancias para cumplir con la protección de los derechos humanos de todas las personas que intervienen en el mismo. El personal ministerial al cargo de la investigación se cerciorará de que se han seguido los procedimientos para preservar los indicios o evidencias y debe ordenar la práctica de las diligencias periciales que resulten procedentes. El día de hoy ya tenemos protocolos establecidos, como es la Guía Nacional de Cadena de Custodia, el Protocolo Nacional del Policía con Capacidades para Procesar, el del Policía Primer Respondiente, que nos establece cómo va a ser la coordinación para la preservación y protección del lugar y de los indicios y posteriormente cómo será su procesamiento o su priorización para cumplir con las dos técnicas de investigación que son muy importantes, el aseguramiento de objetos y lo que es la cadena de custodia. Cumpliendo ello, entonces estaríamos cumpliendo con estas circunstancias. La custodia por parte del Ministerio Público de la información o datos, medios probatorios recolectados durante la investigación debe ser realizada con la mayor diligencia a fin de evitar cualquier pérdida de información. Para eso fue generados estos protocolos, para eso se ha capacitado en estos rubros, para eso se proporcionan instrumentos adecuados para desarrollar esta actividad que lo último que menciona es el debería de ser. Ya conocemos la realidad donde nuestras policías, hasta nuestros servicios periciales carecen de muchas herramientas para realizar su trabajo conforme a los protocolos y principios establecidos y que se debe verificar realmente que las instituciones cuenten con todas estas herramientas para que la cadena de custodia realmente se realice como lo establecen los protocolos respectivos de la criminalística.
La construcción de la teoría del caso incluye agotar las distintas hipótesis o líneas de investigación. Quiere decir que el Ministerio Público y todos los operadores en la investigación del delito deben realizar una investigación exhaustiva, agotar todos los recursos posibles para hacer la investigación. La negativa o resistencia de la víctima para aportar datos no exime al Ministerio Público de su obligación de impulsar las investigaciones y allegarse de todas las pruebas para acreditar los hechos, con o sin cooperación de la víctima y sus familiares. Al final del día, la obligación del Ministerio Público y de las policías es investigar. Si es de oficio, se tiene que investigar aunque no lo quieran alguna de las partes, en este caso la víctima, porque es una obligación que se nos marca en la legislación respectiva. Después, reglas mínimas seguimos para la investigación ministerial. Para evitar una doble victimización y el desgaste a las víctimas, es importante usar la cámara de Gesell o la cuestión de álbumes fotográficos para que se reconozca al probable responsable, y además nos lo marca así el Código Nacional. Es un error que se comete constantemente el llevarle a la víctima al probable y decirle si es la persona que cometió el delito. No, el Código Nacional es muy específico al determinarnos que todo reconocimiento de persona se puede realizar de dos formas. La primera, en un lugar cerrado, donde se hará una fila de distintas personas con características similares, incluyendo a la persona detenida en ese momento, y del otro lado estará la víctima o el testigo de manera separada. Nunca puedes estar al mismo tiempo dos o tres personas reconociendo a una, entonces se hace por separado y por lo tanto sin que las personas que están del otro lado los puedan ver, va a tener que identificar cuál es la persona que probablemente le cometió el delito. Y si no existe esta posibilidad, se utilizará álbumes fotográficos donde se pondrán fotografías de la persona que se tiene detenida y junto con ellas otras personas con características similares para que la persona señale cuál es la persona que probablemente le cometió el delito. Tiene dos objetivos esta circunstancia. Uno, no poner en riesgo a la víctima, no poner en riesgo a los testigos, pero también aplicar un principio de objetividad donde no debemos hacer culpables, sino realmente verificar si realmente identifica a la persona conforme lo marca la legislación y se puede hacer una investigación imparcial cumpliendo con el principio de objetividad. Luego tenemos algunas actuaciones básicas con respecto al probable responsable. ¿Qué quiere decir? La forma en que los operadores, los investigadores del delito van a tener que cumplir cuando existe un detenido en relación a lo que es delitos cometidos hacia mujeres por violencia, ya sea sexual, ya sea física, etcétera. Aquí les voy a encargar que del material que viene en la plataforma que les indique su institución, van a leer estas 3 diapositivas. Después tenemos la violencia institucional. ¿Cuándo puede ocurrir la violencia institucional? Cuando se ha presentado una denuncia por ser víctima de algún tipo de violencia o se ha sido despojada alguna mujer injustamente de sus derechos y las instituciones no le han proporcionado un trato digno, no ha sido un trato cordial, atento, e incluso a veces han violentado sus derechos, o se han puesto de acuerdo con la parte, ¿sí?, en este caso detenida, imputada, entonces existe violencia institucional. ¿Quién puede ejercer violencia institucional contra estas víctimas? La policía, el Ministerio Público, los jueces, los magistrados, los mismos servicios periciales, todos aquellos que hagan un acto o omitan una obligación que tengan y que violenten derechos de estas víctimas que tienen establecidos en la legislación. ¿Cuáles son algunos de los casos en donde puede acudir la víctima y denunciar esta violencia ante las
ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o ante las comisiones estatales, si fuiste con una autoridad federal, ¿sí?, a denunciar algún tipo de maltrato, violencia física, psicológica, etcétera, y la autoridad se negó a ejercer sus atribuciones y no quiso empezar una investigación. En el caso del ámbito estatal, pues lógicamente tendrás que ir con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Si has recibido un trato indigno por parte del Ministerio Público al momento de denunciar, que no ha cumplido lo que hemos referido anteriormente. Si se cometió un tipo de violencia hacia ti con la tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad federal. ¿Qué quiere decir? Que se te violentó tus derechos, se te violentó y aún así la autoridad no hizo nada. En este caso del ámbito federal, cuando es del ámbito estatal, como lo comentamos, se tendrá que ir inicialmente con la comisión estatal y si no quiere hacerte caso, tendrás que ir entonces a la Comisión Nacional para promover tu queja. Si algún servidor público o autoridad federal o estatal ha hecho uso de su cargo, poder o influencia para quebrantar las leyes y poner trabas y obstáculos que te impiden el acceso a la justicia. Ustedes saben, muchas veces no son todos los casos, pero en algunas ocasiones llegamos con la persona detenida, va la víctima, sin embargo, el Ministerio Público no quiere iniciar la investigación porque dice que falta algún elemento, porque dice que no hubo violencia física, etcétera, ¿no? Al final de cuentas, la obligación es empezar la investigación y ya él determinará de acuerdo a lo que tiene si continúa o no con la investigación, pero inicialmente tiene que recibirla. Si al presentar una denuncia ante la autoridad o servidor público fuiste ignorado o fuiste discriminada, fuiste ignorada o discriminada. Si algún servidor público ha hecho uso de las instituciones para generarte algún daño. Si has sido víctima de acoso u hostigamiento sexual o laboral y las autoridades no han hecho nada. Si el Ministerio Público te solicitó dinero, o no solamente el Ministerio Público, cualquier operador o cualquier elemento del área de investigación. Si denunciaste una violencia sexual y se reveló tu identidad y otros datos personales. Hasta es muy triste ver que muchas veces cuando acudes a un cierto evento, al lugar de intervención, se graba la actuación policial y unos 2, 3 minutos después ya está subida a las redes, porque fue dada este video a los medios de comunicación. Si cuando se te realizó una revisión corporal fue realizada por una persona de otro sexo, y aquí quiero aclarar, estamos hablando de revisión corporal, ¿sí? No, no de inspección. La revisión corporal, recuerden que conforme al Código Nacional, es cuando obtienes algún fluido, algún vello, algún cabello, cuando se toman muestras internas o externas de alguna parte del cuerpo. Todo ello se procura y se establece en el Código Nacional que debe ser realizado por la persona del sexo que designe la víctima. En este caso, pues lógicamente se procura que sea del mismo sexo en el caso de ser mujer. Si has acudido al Ministerio Público a denunciar violencia familiar y fue minimizada tu denuncia o no fue tomada en cuenta. Los servidores públicos que ejercen violencia institucional e impiden el goce y ejercicio de los derechos humanos vulneran el principio pro persona y las garantías al debido proceso legal. Algunas de las causas que están violentando estos principios y estos derechos es cuando se obstaculiza el acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva. Contravienen la debida diligencia. No asumen la responsabilidad del servicio, ¿sí?, que tiene encomendado. Incumplen el principio de igualdad ante la ley. No proporcionan un trato digno a las personas y omiten brindar protección y la integridad física, psíquica o social de las mujeres. Creo que es muy simple. Cuando no cumples tus obligaciones que tienes conforme a la legislación y no aplicas la perspectiva de género, entonces al final de cuentas estás ejerciendo una violencia institucional en contra de estas personas. Los procedimientos de intervención policial
deben procurar la efectiva realización y disfrute de los derechos de la ciudadanía, así como la protección de la dignidad humana. No obstante, en un estudio realizado por la División de los Derechos de la Mujer de Human Rights Watch en 2000, se constataron serias deficiencias en la conducta policial, entre ellas el maltrato de mujeres denunciantes, las investigaciones inadecuadas, los retrasos innecesarios y las prácticas que ponen en peligro la seguridad de las mujeres, su integridad física y psicológica. Si hacemos un estudio de todas las denuncias que existen o las quejas ante las comisiones de derechos humanos por la violencia establecida por elementos policiales, son bastantes y son constantes en la práctica en México. ¿Cuál debe ser un comportamiento genérico de la policía cuando se atiende este tipo de eventos? Aclaro, vamos a ver en el siguiente capítulo el protocolo que ya se publicó y que deben seguir todas las instituciones a nivel nacional, pero vamos a ver cuestiones básicas ahorita de cuál debe ser el comportamiento que debe tener el policía cuando se trata de violencia contra la mujer. Entre ellas el maltrato de mujeres denunciantes, las investigaciones inadecuadas, los retrasos innecesarios y las prácticas que ponen en peligro la seguridad de las mujeres, como hace rato mencionamos. En ocasiones existe por parte de las policías un maltrato hacia las mujeres denunciantes. No se hacen investigaciones como lo marca la legislación respectiva, no se hacen a veces siquiera actos de investigación, se hacen retrasos que no sean necesarios o a veces hasta se pasea a las víctimas a lugares que no debe de ser. Y en ocasiones se pone en peligro a las mujeres víctimas del delito porque no se actúa conforme a protocolos. Es por ello que en frecuentes ocasiones se reciben llamando denunciados un hecho de violencia contra una mujer. Cuando se acude a dar la atención, la víctima se retracta o defiende y o justifica el comportamiento de su agresor. A pesar de esta actitud, el oficial de policía debe acudir cuantas veces sea necesario de manera profesional, paciente y con respeto a los derechos humanos, ganándose la confianza de la víctima para romper el círculo de violencia en el que vive. Por lo tanto, el policía tendrá que ir las veces que sea necesario al mismo lugar que han denunciado 5, 6, 7, 8 veces y debes tener la misma actitud. Y lo principal es primero proteger a la víctima y tratar de convencer que denuncie ante el Ministerio Público estas agresiones que existen. Hay frases negativas que disuaden a la víctima para no denunciar o las desalientan bajo estas circunstancias. Como cuáles pueden ser estas frases que pueden intimidar, que pueden hacer que la víctima de violencia de género ya no denuncie. Ejemplo, hay quien llega a decir, y la verdad, a usted no hay quien la aguante. ¿Y usted no se había fijado en lo grandote que era su marido y que él podía golpearla? ¿Usted qué le hizo para que él la golpeara de esta forma? ¿Usted está segura que no le dio demasiada confianza para que él la acosara? Él tenía su celular, siempre sale así vestida. Pues lógicamente, si tú como investigador aplicas este tipo de cuestionamientos hacia la víctima, estás violentando sus derechos, estás haciendo una doble victimización y además le estás causando desconfianza a la víctima y lo que va a decidir al final del día, pues es no denunciar, porque está viendo que estás tomando parte en el asunto y recordar que las policías son sujetos procesales y no son partes y que la obligación que tenemos en la cuestión de víctimas del delito de violencia en contra de las mujeres es primero la protección. También, ¿qué tenemos y qué se da constantemente? Es usted la típica mujer que se hace la víctima. Aunque denuncie, no va a pasar nada. ¿Para qué continúa con la denuncia? Debería haber venido antes. En este momento ya no se puede hacer nada. Usted tiene la culpa. Luego, ¿para qué denuncia? Luego denuncian y se arrepienten posteriormente. Pues no me haga entonces perder el tiempo. ¿Para qué se casa con él? Debería fijarse con quién se involucra. Como no trae golpes, entonces es difícil que proceda su denuncia. Hubo testigos de los hechos, porque sin testigos, entonces, ¿qué podemos hacer?
Entonces, si tú le dices eso, imagínense qué pasaría cuando tú recibes ese tipo de información de la persona que te está atendiendo para investigar un delito, que es la persona que te está, se supone, protegiendo, te está desalentando y desanimando a continuar con tu denuncia. Cuestiones que debemos establecer: hacer contacto, lograr que la mujer víctima de violencia se siente escuchada, comprendida, aceptada y apoyado. Invitar a la mujer a platicar su situación, estar atento a los hechos que te narra y los sentimientos que tiene en el momento, establecer la empatía con la víctima, ponerte en su situación, en lo que ha vivido y en lo que está viviendo en ese momento, demostrar realmente interés, no perder la atención, no distraernos en otro tipo de cuestiones, dimensionar el problema. ¿Qué quiere decir? Llegar y saber cuáles son las necesidades inmediatas que se requieren para proteger y para investigar, y cuáles van a ser las posteriores que se van a dar. También entender el pasado, conocer los antecedentes, el presente, qué es lo que sucedió y cuáles son las decisiones que voy a tomar a futuro. ¿Cuáles son buenas prácticas? El respeto hacia las personas, el causar una buena impresión, el manifestar la ayuda y el apoyo, creando un clima de calma, reducir el ámbito que se está viviendo en ese momento, escuchar siempre, eso es una cuestión muy importante, no oír, escuchar, como un acto de investigación que realmente existe. Evitar juicios que pueden herir la sensibilidad de las mujeres, ignorar sentimientos o tomar partido. Aquí es escuchar, yo no voy a tomar partido en ese momento, pero sí voy a proteger a la mujer y simplemente no voy a dar opiniones porque no es lo que me compete. No tengo que irme por una o por otra parte, pero lo que sí tengo que hacer es escuchar y evitar cualquier tipo de juicios en contra de las mujeres. Evitar actitudes, tonos de superioridad o rígidas. Tener una actitud serena, intentando restablecer la calma y tranquilizar a la víctima. También deberemos proporcionar el tiempo que demande cada situación, siendo prudente y paciente para obtener un resultado eficaz, evaluando la peligrosidad. Sabemos perfectamente que cada situación es distinto y que cada uno requiere tiempos determinados y que no debemos apresurar ninguna cuestión. Simplemente las cosas se van dando de acuerdo a lo que va pasando en el lugar de intervención, siempre privilegiando la seguridad y no poniendo en ningún peligro a las personas. Por eso, al llegar a cualquier lugar de intervención, lo primero que tenemos que observar es percibir si existe algún riesgo. Mostrar competencia, experiencia y utilizar frases que establezcan empatía, considerando las características especiales y complejas que rodean estos eventos. Por eso es muy importante, además de este tipo de capacitaciones, tomar cursos de sensibilidad, de oratoria, de empatía, de rapport, de kinesis, que nos ayuden a entender este tipo de circunstancias, y también tener especialistas en las áreas policiales que atiendan este tipo de circunstancias. Hay muchas psicólogas y psicólogos dentro de las instituciones que pueden favorecer a una atención inicial hacia las víctimas de este tipo de delito. Tratar de iniciar con preguntas abiertas y evitar preguntar cuestiones delicadas o íntimas para evitar hacer polémica o hacer una doble victimización. Hay que entender que no nos podemos meter en cuestiones muy específicas sobre la cuestión íntima o privada de una persona. Dar el tiempo necesario para el relato de las víctimas, no cortar. Final de cuentas, dejar expresarse, mostrar interés para que realmente la persona nos pueda dar toda la información posible que vamos a transmitir en su momento al Ministerio Público. Ofrecer la privacidad evitando interferencias. Lógicamente, una privacidad, uno, que evite el contacto con la persona agresora, para evitar riesgos y la persona que tenga más confianza. Y también, si acaba de sufrir violencia, pues entonces tenerla en un lugar seguro, y preferentemente que una mujer haga esta entrevista para darle más confianza a la persona y te pueda dar información. No estoy diciendo que está prohibido que un hombre lo haga, pero lógicamente hay que entender, si fue violentada por un hombre, pues lo más probable es que se sienta
con más confianza a dar información a una mujer y no a un hombre. Las prácticas para prevenir la violencia, de acuerdo a las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de este delito, entonces la dividen en tres categorías. Hay medidas primarias, secundarias y terciarias. Las primarias están destinadas a prevenir la violencia antes que se produzca. ¿Qué quiere decir? Lo que se trata es hacer programas, políticas focalizadas para determinar en qué lugares existe más violencia familiar, violencia contra las mujeres, y de ahí, de acuerdo a los factores de cada lugar, establecer condiciones propicias para ir reduciendo y en su caso exterminar este tipo de violencia bajo distintos parámetros que pueden ser y que pueden intervenir distintas áreas del gobierno, tanto federal, estatal como municipal, hacer acciones preventivas para no tener que posteriormente intervenir e investigar un delito que ya se cometió. Después vienen las medidas secundarias que constituyen una respuesta inmediata al acto de violencia, están destinadas a limitar su alcance y sus consecuencias. ¿Qué quiere decir? Aquí sí ya se cometió el delito. Aquí ya se cometió el acto específico de violencia contra la mujer. ¿Cuál es la medida secundaria? Llegar al lugar de intervención y hacer todas las medidas necesarias para proteger a la mujer, que ya no sea violentada, que no tenga consecuencias ulteriores y más graves, y siempre entendiendo que necesita una atención médica, psicológica y jurídica inmediatamente, y medidas terciarias que consisten en atender y apoyar a más largo plazo a las víctimas directas o indirectas de la violencia. ¿Qué quiere decir? Ok, ya existió la violencia, ya se la atendió inicialmente, pero con eso no acaba. Posteriormente debe haber programas y proyectos en relación a las víctimas de este tipo de delitos que incluya una terapia, un programa de salud psicológica, social, cultural, económica, jurídica, que eso va a provocar que esta mujer rompa patrones y se salga de este ciclo de violencia en el que ha estado involucrada por mucho tiempo. Entonces, estas medidas deben ser implementadas por el gobierno para la atención de estas víctimas de violencia. Aquí terminamos esta cuarta unidad. Les agradezco su atención y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Ha terminado este cuarto video del curso Perspectiva de Género. Si ya estás listo, responde tu evaluación.